Ahora sí, ahora sí ya la estamos grabando, entonces podemos dar inicio a la clase de hoy, que es la que se suspendió por motivos de fuerza mayor el día de ayer. Entonces, la clase de hoy vamos a hablar sobre la radiografía de cabeza, o sea, la radiografía de cráneo y columna específicamente, y vamos a ver cómo son las proyecciones, los diagnósticos más recurrentes y qué es lo que se valora en una radiografía para poder llegar a estos diagnósticos que, de nuevo, a veces serán presuntivos y a veces serán definitivos. Entonces, empezamos. Bien, entonces hoy vemos cráneo y columna. Se aplica tanto para gatos como para perros. Como habíamos dicho ya al inicio, la mayoría de las radiografías de cráneo, sobre todo, las vamos a tener que obtener bajo un estado de sedación. Ya lo vamos a ir viendo. Los motivos son básicamente las proyecciones radiológicas. Generalmente se tiene que conseguir una buena oblicuidad y generalmente se tiene que abrir la boca del animal. Entonces, hacerlo en un animal que no está sedado es muy difícil. A veces sí se puede, a veces tenemos pacientes que colaboran mucho, tenemos propietarios que colaboran mucho, o tenemos un buen número de asistentes que también nos pueden ayudar a lograr estas proyecciones radiológicas sin necesidad de una sedación. Sin embargo, la mayor parte de las veces sí va a ser necesaria. Lo primero que tenemos que recordar, porque esto lo sabemos, ya lo hemos visto a nivel de licenciatura, es el biotipo cefálico, porque muchas estructuras van a ser muy visibles en algunos tipos de cráneo y van a ser difíciles de identificar en otros tipos de cráneo. Entonces, recordemos un poquito sobre los biotipos cefálicos. Ahí tienen tres cráneos. Tenemos el cráneo del dolicocéfalo, que es un cráneo bastante alargado, el mesocefálico, que vendría a ser el intermedio, y el braquicéfalo, que sabemos es un cráneo bastante deforme, muy chato y muy ancho. Entonces, por ejemplo, el tema de fosas nasales, vamos a poder identificarlas con mucha dificultad en el braquicéfalo y con mayor facilidad en el dolicocéfalo. Entonces, el braquicéfalo tiene un cierre prematuro de las suturas coronales. Esto prácticamente desde nacimiento vienen así, programados para cerrar las suturas coronales de manera muy prematura, y esto les otorga esa característica típica del braquicefálico. Es congénito, nacen con esa información. Existe un aplanamiento rostro-caudal, es decir, que la parte más chata en realidad va a ser la rostral y no tanto la craneal como tal. Y se caracterizan por tener cabeza muy corta y además ancha, son de mandíbula muy ancha, ¿sí? El clásico va a ser el bulldog inglés, ¿sí? Aquí están también los pugs, los pequineses, los boxer, y en cuanto a los gatos, sabemos que reinarán en este grupo los persas, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, la parte rostral es prácticamente nula y el tema de valoración de fosas nasales va a ser complicada. El tema de valoración de dientes muchas veces también se va a complicar en este tipo de razas. El mesocefálico tiene una longitud de la región facial y la región craneal muy similares, es decir, prácticamente lo que mide la región facial es igual a lo que mide la región craneal. Y tiene una relación adecuada entre el largo y el ancho. ¿Sí? O sea, no va a ser ni muy delgado ni como el del braquicéfalo, que es extremadamente ancha. Los golden son los típicos en este tipo de biotipo craneano. Y este es el cráneo, ¿no? Entonces tenemos una parte craneal bastante similar en longitud a lo que es la parte rostral. Y por último tenemos los dolicocéfalos, que se caracterizan por tener una mandíbula más corta, es decir, la mandíbula, la parte inferior, es más corta que el maxilar superior. De igual forma, esto es congénito y tiene la porción facial más estrecha que los mesocefálicos. Son aquellos animalitos de hocico muy largo. Prácticamente en gatos este tipo craneal no lo vamos a ver, pero sí es bastante común en algunas razas, como los galgos, los colis. Entonces tienen una parte craneal, que es hasta acá, más corta que la parte facial.
Son los 3 biotipos craneanos con los que vamos a trabajar en animales menores. Como les decía, la oblicuidad es una característica muy importante, tanto para valorar las bullas timpánicas como hacer una valoración de las piezas dentales, ¿sí? Para evitar lo que habíamos visto en la práctica, que como no los teníamos sedados, era difícil obtener esta oblicuidad y además la apertura de la boca, de tal forma que podamos distinguir bien cuáles son los dientes de la arcada derecha superior y diferenciarlos de los dientes de la arcada derecha superior. Y para obtener las inferiores, igual, hay que girar, hay que poner en posición oblicua la mandíbula del paciente. Y generalmente hacemos uso de posicionadores. Si no tenemos las esponjas, es cuestión de quitarse la chaqueta y hacer una almohadita y ubicarlo en esa posición, ¿sí? Si sacamos laterales, no vamos a poder identificar fácilmente qué diente es cuál. Si es el de la derecha, si es el de la izquierda, lo mismo en la arcada superior. Entonces la oblicuidad sí va a ser bastante importante. Generalmente lo que queremos evaluar tiene que quedar sobre el chasis, ¿sí? Que es esta parte que estoy señalando. Y siempre tenemos que identificar, porque si sacamos radiografías, después no sabemos en qué posición estaba, cómo era la cosa, qué lado estaba sobre el chasis. Entonces siempre identificar la placa, poniéndole incluso un nombrecito acá a la arcada inferior, a la arcada superior, o a la derecha, a la izquierda, ¿ya? Entonces la oblicuidad sí va a ser muy importante. Y para el tema de las bullas timpánicas aquí también, para que no se superpongan una sobre otra. Entonces, lo siguiente que vamos a evaluar en una radiografía de cráneo va a ser la lámina cribiforme, que va a ser una lámina ósea que nos va a dividir la parte craneal de la parte rostral. Hay que identificarla, ¿sí? Y es esta. Esa sería la lámina cribiforme. Sí, esa laminilla que nos va a separar lo que es el rostro de lo que es el cráneo. Como ven acá, esta es una placa más lateral y tenemos superposición de piezas dentarias. Entonces, la oblicuidad siempre para los dientes, sobre todo. Y en esta posición, aquí las flechas le señalan cuál sería la lámina cribiforme. Esto es importante en esta proyección, sobre todo porque existen tumores como el TBT, que cuando invaden la fosa nasal pueden lesionar esta lámina cribiforme y producir incluso signos neurológicos, porque estamos rompiendo la barrera del cráneo y el rostro. Entonces, cuando tengamos acá sospecha de un TBT nasal, sí hay que identificar la integridad de esta lámina cribiforme. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar ya con el tema de proyecciones. Hablamos de una lateral, ¿sí? Donde el lado afectado, en el caso del cráneo, el lado afectado debe quedar sobre la mesa. El hocico debe estar paralelo a la superficie de la mesa y evitar la interferencia de las orejas. Como vemos aquí en el gráfico, entonces, la nariz, ¿sí? del animalito no queda sobre el chasis. Hay que elevarlo un poquito con un posicionador de tal forma que esto quede acá paralelo. Paralelo a la columna, de tal forma que podamos obtener esta toma de manera ideal, ¿sí? Entonces hay que poner este posicionador en el hocico. Se nos va a dificultar en los pacientes braquicéfalos porque no tienen mucho hocico, pero sí hay que procurar hacerlo. Y las orejas en los animales de orejas muy largas siempre hay que direccionarlas hacia atrás o hacia los costados, en este caso hacia arriba, hacia abajo, para que no se superponga el cartílago de la oreja sobre el cráneo. Son las consideraciones que hay que tomar entonces para la radiografía lateral. Y en la práctica vamos a usar estos posicionadores y vamos a sacar radiografía sin el posicionador para que vean cuál es la diferencia y por qué esto es como tenemos que trabajar para radiografía lateral de cráneo. Tenemos la otra proyección, que es la ventrodorsal, ¿sí? En este caso la cabeza queda contra el chasis. Se debe presionar el hocico contra la superficie de la mesa, lo más que se pueda, ¿sí? No debe existir rotación de la cabeza, como ven acá en la imagen, tiene que ser totalmente simétrica, ¿sí? Las radiografías de cráneo nos piden mucha simetría en este tipo de proyecciones.
Y de igual forma hay que evitar la interferencia de las orejas. Como ven acá, las orejitas al costado, ¿sí? Que no queden acá debajo de la cabeza. Tenemos la dorso ventral. De igual forma vamos a llevar las orejas lo más atrás posible, lo más lejos posible de lo que es el cráneo. Y vamos a optar por la simetría de la cabeza. Tienen que estar totalmente simétricas, no puede estar ladeada hacia un lado o ladeada hacia el otro lado. La cabeza tiene que quedar totalmente simétrica. En este caso no vamos a necesitar un posicionador acá, pero sí es posible que necesitemos algún tipo de fijadores a nivel del cuello para que el animalito no haga esa rotación. Si está sedado, no tenemos ese problema. Si no está sedado y no tenemos un posicionador, no tenemos alguna almohada de arena que nos permita esto, vamos a tener que poner las manos ahí en el cuello para lograr la simetría perfecta que nos pide esta proyección. Esta es una proyección fronto-occipital. Sí o sí se tiene que trabajar bajo sedación porque hay que orientar el cráneo del animal de esta forma, ¿sí? De tal forma que el paladar duro quede a 30 o 45 grados de la mesa. Y el rayo tiene que entrar acá prácticamente a nivel de los ojos. ¿Ya? Si vamos acá al cráneo sería la región occipital. Pero acá a nivel de los ojos es donde tiene que entrar el cráneo. Y no se encuentra con la nariz acá, a nivel del rayo, sino que le damos este ángulo de 30 o 45 grados. Tenemos la rostro caudal con la boca abierta. En la práctica habíamos trabajado con la boca cerrada, sobre todo para acostumbrarnos a lo que era el rostro caudal, ¿ya? Pero cuando querramos evaluar bullas timpánicas, lo que sí vamos a tener que hacer es aperturar la boca del animal de esta forma. Por lo tanto, casi siempre se trabaja bajo sedación, a menos que sea un paciente muy colaborador que se deje abrir la boca con ayuda de pititas, guatos, ligas, gasas, ¿no? Que nos permita abrir la boca de esta forma. Y el rayo tiene que entrar acá, sobre la base de la lengua. Tiene que apuntar hacia la base de la lengua. Y para que no haya interferencia de la lengua, se tiene que sacar la lengua, traccionar la lengua lo más posible. Por eso, generalmente se trabaja bajo sedación. Si el paciente se deja traccionar la lengua y se deja abrir la boca sin hacer mucho bochinche, entonces podemos trabajar sin sedación. Luego tenemos algunas variantes, como la ventrodorsal con la boca abierta y la intraoral, que la vamos a ver en la práctica. Son variantes que no se utilizan mucho, generalmente usamos las que hemos estado viendo hasta acá. ¿Sí? Una lateral sin apertura de la boca podrá usarse para este tipo de lesiones. Cuando hay sospecha de fracturas acá justo al medio o que se dirigen más hacia un lado. Entonces, sí podemos hacer este tipo de tomas porque no es de nuestro interés las piezas dentales ni las bullas timpánicas. Entonces, sí se pueden sobreponer. Y aquí podríamos evaluar la integridad del hueso frontal. ¿Mm? Se puede hacer de un lateral y del otro para ver realmente hacia qué lado realmente el hueso está roto, porque acá la lesión es grande, pero no está roto en todo el recorrido de la lesión, sino solamente en una porción. Entonces, las laterales sin oblicuidad, sin apertura de la boca, se pueden trabajar para este tipo de lesiones. ¿Para qué más podemos usar las radiografías de cráneo? Por ejemplo, en casos de la luxación temporomandibular, que tienen un diagnóstico clínico bastante sencillo, como lo vemos en la foto, se evalúa la mordida, ¿sí? Y si tenemos este tipo de mordidas donde el maxilar inferior va hacia un lado y el maxilar superior va hacia el otro, entonces evidentemente tenemos una luxación temporomandibular. Sin embargo, confirmarlo con una radiografía nunca está de más. Y estos son los tipos de proyecciones que se utilizan. Acá vemos la luxación temporomandibular, ¿sí? Totalmente fuera de su lugar. Pero como les digo, generalmente el diagnóstico es clínico, se hace durante la evaluación del paciente, pero la gravedad o la severidad, porque también puede ser una fractura, se puede hacer a través de una radiografía. ¿Sí? Fracturas mandibulares, ¿sí? Tenemos las de la rama horizontal
Esta es la rama horizontal de la mandíbula y esta sería la rama vertical. Entonces, de igual forma, una lateral con algo de oblicuidad, aquí vemos, ¿no? Se diferencia la arcada inferior izquierda de la derecha. Hay algo de oblicuidad, nos va a permitir identificar esto, ¿sí? Fracturas mandibulares de la rama horizontal y también fracturas mandibulares de la rama vertical. En este paciente tenemos otra fractura de la rama horizontal. ¿A qué lado? Este lado. Este está íntegro. Entonces, sí tienen algo de oblicuidad. No es necesaria una apertura de la boca. De hecho, en estos pacientes va a ser difícil aperturar la boca si estamos sospechando de una fractura mandibular. Pero con darle cierto tipo de oblicuidad, cierto grado de oblicuidad, sí podemos diferenciar si la fractura está a este lado o la fractura está hacia el otro lado. Y siempre identificar la radiografía. ¿Qué lado es el que queda acá y qué lado es el que queda acá? Más profundo. Acá tenemos el caso de un perrito con una fractura mandibular, pero severa. Acá lo vemos en la foto. Le está colgando prácticamente la mandíbula. Y tenemos de nuevo. Acá no es necesario ni siquiera darle oblicuidad porque es evidente que esto está roto, está totalmente fuera de su lugar. Y hay un desgarro muscular. Todo este tejido del medio es músculo desgarrado. ¿Sí? Todo esto que queda acá es el músculo desgarrado y la mandíbula totalmente desprendida. Entonces acá no necesitamos ni siquiera darle oblicuidad. Con una lateral es suficiente. Entonces vamos a adecuar la solicitud de las radiografías según lo que veamos en el paciente, ¿no? Según vemos si hay desgarro, según si al palpar se siente algún tipo de crepitación en la mandíbula, a qué lado, para mandar la orden con la lateralidad correcta, con la oblicuidad, hay que indicarla si es que la consideramos necesario y siempre identificar en la solicitud si es necesaria la apertura de la boca o no. Hay casos como este en los que es evidente que no necesitamos apertura y hay casos en los que sí vamos a necesitar cierto tipo de apertura. Entonces, si la radiografía no la sacan ustedes, sí tienen que especificarla bien en la orden y sabiendo que generalmente se trabaja bajo sedación, incluso tienen que autorizar la sedación. Sí, o sea, se autoriza sedación porque sabemos que se trabaja bajo sedación y a veces la gente llega al centro radiológico y cuando se le dice que hay que sedarlo, dice, ay, no, pero mi médico no me ha dicho, que mi médico me ha dicho que le van a sacar nomás y ya hay un problema de por medio. Entonces, ustedes que ya van a saber estas bases de rayos X, de radiografía, si saben que el paciente va a necesitar ser sedado, entonces autoricen la sedación en la misma orden y díganle al dueño que sí o sí se va a tener que sedar, ¿ya? Para evitarle problemas al colega, es esto, porque la gente dice, no, mi médico me ha dicho que no, no me ha dicho que había que sedarlo. Y ahí tenemos controversias, hay que estar llamándole al colega, diciéndole, a ver, le paso el teléfono con su cliente, explíquele usted porque a mí no me cree. Para evitar esas cosas es mejor poner en la misma orden la autorización de sedación. Así también alivian el trabajo del colega. Otra cosa que se puede diagnosticarse en este tipo de hematomas, ¿sí? Pacientes que se golpean la cabeza y vienen con tremendo chichón, entonces se evalúa la integridad de todo este hueso, de toda la bóveda craneana, a través de una laterolateral. En este caso se trataba solo de un hematoma, no hay compromiso óseo. Entonces la radiografía será solicitada para eso, porque ustedes van a palpar y van a palpar una cosa blandita o puede ser endurecida, pero no saben si es hueso o no, no saben si ha habido fractura del hueso. Entonces se pide una lateral y lo que el radiólogo va a evaluar es esto, la integridad del hueso. Acá está íntegro, no hay compromiso óseo y es simplemente un hematoma, una edematización del tejido, blando en este caso, ¿ya? Entonces, a veces igual vienen, ¿no? Con los chihuahuitas y, ay, que creo que su cabeza es muy grande, que creo que tiene un hematoma, que creo que está inflamado. Entonces, le sacamos estas proyecciones laterolaterales. Pero también nos sirve para eso, para constatar si realmente hay fractura o si solo estamos hablando de tejido blando
O si incluso puede ser líquido, según la radiodensidad, esto puede ser líquido y con total confianza se podría punzar y drenar el líquido. Si hubiera fractura, no nos vamos a arriesgar a punzar, ¿no ve? Porque aquí puede haber una salida de masa cefálica. Entonces, primero siempre constatar si hay compromiso óseo antes de meter una aguja y ver si es líquido. En esos casos es que se pide este tipo de radiografías. Acá, por ejemplo, no hay edematización del tejido, pero sí tenemos múltiples fracturas craneanas. Acá tenemos una, acá tenemos otra, que sería el tabique nasal. Y acá tenemos dos en ambas mandíbulas. La rama horizontal, la derecha y la izquierda. Acá está la línea de la fractura y aquí está la otra línea de la fractura. Si esto hubiera sido totalmente lateral, hubiéramos visto solo una. Como hay cierto grado de oblicuidad, se puede identificar las dos. Y en este paciente se le saca la otra proyección y acá se ve la fractura. Entonces siempre van a ser complementarias en la medida de lo posible. Como ya habíamos visto, pedir más de una proyección para confirmar si hay más fracturas o no. ¿Para qué más podemos pedir? Para hidrocefalia. Bien común en los chihuahuas, la gente cree que cuanto más grande sea su cabeza es más purito el animal, ¿no? Tiene mejor pedigrí y demás cosas. Y a veces, pues, en el examen clínico nos damos cuenta de que la fontanela, por ejemplo, es más grande de lo normal y que esto podría indicarnos que hay líquido aquí adentro. Esto no es un biotipo craneal típico de la raza, esas cabezas de manzana que andan hablando los propietarios de estos animalitos, sino que acá adentro hay líquido, es hidrocefalia. ¿Y cómo vamos a identificar la hidrocefalia? Lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Esta es la parte interna del cráneo. Como se ve acá, tiene unas especies de estrías, de arrugas en el cráneo, ¿sí? Óseas. En un cráneo normal, entonces, esto es lo que vamos a ver. Estas estrías, se las ve. La de digo la chica. Son estas y las vemos en una radiografía normal. En este paciente que tiene hidrocefalia, las estrías no se ven, porque lo que va a predominar es la densidad líquida. Lo mismo en este paciente. Cráneo muy agrandado, una fontanela que a la palpación, al examen físico, lo vamos a notar más grande de lo normal. Y acá no tenemos estrías craneanas. Todo lo que se ve acá es líquido. Esto es diagnóstico de hidrocefalia. Sus micrófonos, por favor, los vamos apagando. Bien, acá tenemos otro ejemplo que en este caso no tiene una apertura normal del cráneo, o sea, pues es pequeñita, está como debería ser. Sin embargo, signos neurológicos pueden apuntar a una hidrocefalia y le sacamos la radiografía lateral y lo que vemos es esto. La parte craneal, esta sería la lámina cribiforme, la que nos divide el cráneo del rostro, y acá no tenemos las estrías craneales. Todo lo que tenemos es liso, homogéneo y por lo tanto es líquido. Lo mismo acá. Acá sí se ve algo de estrías. Acá se ve una, acá se ve otra. Pero toda esta parte no tenemos estrías craneanas. Entonces acá hay líquido y acá todavía no hay tanto líquido. O sea, el líquido está acá y acá todavía mantiene parte de lo que es la normalidad del cráneo. Entonces podemos evaluar incluso la magnitud de la hidrocefalia, si es generalizada o si está focalizada. En este caso es generalizada, en este caso está focalizada, porque la tenemos de acá para acá, y en este sector, en la parte más occipital, la parte más caudal del cráneo, todavía se logran distinguir algunas estrías. Entonces esta sería una hidrocefalia de menor grado que esta. Acá tenemos otro ejemplo. Esta apertura craneal es mucho más grande.
La fontanela es mucho más grande. Si tenemos esto, es obvio que nos vamos a encontrar con una hidrocefalia generalizada, severa. Y acá tenemos otra. Acá, por ejemplo, hay algo de estrías. Acá se ve otra estría. Y acá vemos algunas estrías más. Esta sería focalizada. Todavía no ha llegado a ser generalizada. Pasemos a lo que son las bullas timpánicas. Primero vamos a definir lo que es una bulla timpánica. Es parte del cráneo, es un hueso hueco que contiene las estructuras auditivas del oído medio y algunas del oído interno. ¿Ya? En una radiografía es esta la bulla timpánica. Al ser hueca y al estar llena de aire, porque acá están las estructuras auditivas, esta parte es hueca, está llena de aire, se nos presenta en la radiografía en condiciones normales como una estructura radiolúcida. Cuanto más radiopaca la veamos, es decir, cuanto más blanca veamos esta estructura, más colecta tendrá, o sea, va a tener líquido ahí, y ese es diagnóstico de una otitis media crónica, una otitis interna crónica. Entonces, ese es el cráneo visto desde el dorso, y este es el cráneo, y estas son las bullas timpánicas. ¿Sí? Estas dos estructuras, entonces tendremos una a la izquierda, una a la derecha, son huecas y están llenas de aire. Esta es una de las proyecciones para evaluar las bullas timpánicas. Se tiene que hacer bajo sedación. ¿A qué paciente se las vamos a pedir? A ese paciente que o tiene recurrencia de otitis externas, o sea, le curamos la otitis y al mes vuelve con otitis y pasan 2 meses y vuelve con la otitis. Cuando hay esta presentación tan recurrente, sí vamos a sospechar de que la infección viene desde el oído medio, entonces vamos a sacar esta proyección. O en pacientes que tienen síndrome vestibular, aquellos que andan con la cabeza ladeada, andan dando vueltas en círculos, que tienen este síndrome vestibular, lo primero que sí deberíamos descartar antes de tratarlo como un edema cerebral o como algo netamente neurológico, es ver las condiciones del oído interno, porque no nos olvidemos que en el oído interno, entre el medio y el interno, en realidad tenemos lo que es el sentido del equilibrio, ¿sí? Entonces, el síndrome vestibular puede originarse por un problema de otitis crónica, que puede externamente no estar visible, y sin embargo en la radiografía vamos a ver alteraciones en las bullas timpánicas. La proyección ideal entonces va a ser la oroaboral o la que habíamos visto que se llama rostro caudal, ¿sí? Recibe los dos nombres, cualquiera de los dos es correcto. La apertura de la boca, la retracción de la lengua y evitar la interferencia de los pabellones auriculares. El rayo va a entrar por acá dirigido hacia la base de la lengua y tiene que ser totalmente simétrica para obtener esta imagen. Acá vemos esto, es igualito que esto. Esto es igualito que esto. Este triangulito de acá es igualito que este triangulito. Y esta bulla timpánica de acá va a ser igualita que esta. Todas estas observaciones nos indican que la radiografía es completamente simétrica. Y si obtenemos esta imagen, valoramos. Si nos salió chueca, la tenemos que repetir hasta obtener esta imagen. Por eso en la práctica había susceptibilidad de sacarle muchas veces, no vea un animalito, varias placas. Sin embargo, en la vida real esto a veces se tiene que hacer. Trabajas con el animal en sedación, trabajas con posicionadores y sin embargo, cuando disparas y obtienes la radiografía, ves que no está totalmente simétrica. Entonces, sí o sí la tienes que repetir. Porque si no, acá se te pueden superponer estructuras, se te pueden sobreponer radiodensidades y te puedes equivocar en el diagnóstico. Si esto está oblicuo. Si está totalmente paralelo, esto no tiene margen de error. Entonces, a veces estas radiografías se repiten 2, 3, 4 y las veces que sean necesarias hasta obtener total simetría.
Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar? La bulla timpánica igual se puede valorar en una lateral que tenga la mejor oblicuidad posible para evaluar la que tú quieres y que no se te sobreponga la otra. Y esta será la bulla timpánica. Ahí tenemos las bullas timpánicas. Esta es en la posición que habíamos visto en la anterior diapositiva. Y la oblicuidad te permite esto, que no se sobrepongan. Acá están sobrepuestas y acá no, acá solo ves una, la que te interesa verla. Y acá tenemos de nuevo bullas timpánicas. Van a ser las dos proyecciones entonces con las que vamos a trabajar la evaluación de las bullas timpánicas. Entonces, cuando hablamos de bulla timpánica, las dos proyecciones van a ser la oroaboral o la rostrocaudal con la boca abierta y la oblicua, lateral con cierto grado de oblicuidad. Esta igual se tiene que repetir hasta que realmente la otra bulla no aparezca. Ahora, ¿qué es lo que vamos a evaluar en bullas timpánicas? Lo que vamos a evaluar en las bullas timpánicas son los signos radiológicos de una otitis. Va a aumentar la densidad de la bulla. Esto nos va a indicar que ahí hay contenido. Vamos a evaluar si hay engrosamiento de la pared de la bulla y vamos a evaluar la lisis o la destrucción de esa pared. Entonces tendríamos lo que es una bulla timpánica normal, tendría que ser radiolúcida, o sea, lo más negra posible. Nos indica que hay aire y que no hay líquido. En esta, como ya ha aumentado la densidad, como ya no es radiolúcida y es radiopaca, o sea, blanca, este tiene diagnóstico de colecta en la bulla timpánica, es uno de los signos de otitis media, crónica. Vamos a evaluar el engrosamiento de la pared. Si ustedes ven acá, la pared, qué grosor tiene y que se ve acá, esta pared está engrosada. Ha aumentado el grosor de esta pared. Entonces, en esta, por ejemplo, tenemos colecta y engrosamiento. Colecta porque está blanca, está radiopaca y hay engrosamiento, entonces tenemos dos signos de otitis media. Y evaluamos la lisis de la pared. En esta, por ejemplo, no hay colecta porque está radiolúcida, sí hay engrosamiento de la pared y sí hay lisis, o sea, destrucción de esta parte de la pared de la bulla timpánica. Esta destrucción puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, ¿sí? En el ejemplo, acá tenemos lisis, destrucción. Ya no vamos a ver los márgenes bien definidos, ya no vamos a ver la corteza como tal, sino que vamos a ver la destrucción de la pared. Entonces, pueden haber otitis media sin colecta, pero con engrosamiento y lisis. O puede haber sin colecta y solo con lisis. Puede haber con colecta y engrosamiento. Puede haber con colecta, engrosamiento y lisis. Son los tres signos radiológicos de otitis media. Con que presente uno, tenemos diagnóstico de otitis media crónica. Será más leve si presenta solo uno y será más grave si presenta los tres. Es esto lo que vamos a evaluar en las bullas timpánicas, entonces. Los tres parámetros a evaluar son estos. Ejemplos. Porque en el dibujito se ve bien y en la radiografía es distinto. Bueno, no es distinto, pero sí cuesta un poquito más identificarlo. Entonces tenemos en un mismo paciente una bulla timpánica derecha y la izquierda está acá. Esta está bastante radiolúcida. Esta está blanca, prácticamente blanca. Entonces, en este oído, este animalito tiene un signo radiológico de otitis media crónica. Es la colecta en la bulla, líquido en la bulla. Ahí está la bulla, por si no la llegan a ver, se las he pintado. Y tenemos en la otra proyección una bulla y acá está la otra bulla. Entonces la derecha
mucho mejor ventilada, como se ve acá, y la izquierda totalmente radioopaca, como se veía acá. En las dos proyecciones se observa el mismo signo en el mismo oído. Tenemos diagnóstico definitivo con dos proyecciones. Acá tenemos de nuevo la derecha y la izquierda. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? El engrosamiento de la pared en la izquierda. ¿Se dan cuenta? Esta pared, que incluso es más radioopaca, se ve engrosada. Y acá no. Este tiene un grosor normal. Esta está más engrosada. Tenemos otro signo, entonces, ya visto en una radiografía. ¿Qué pasa con estas? Acá tenemos. Esta está bastante radiolúcida. Esta está radioopaca. Esta está afectada con otitis. Acá tenemos una pared, la línea bastante delgadita, esta línea bastante delgadita. Y acá que vemos un engrosamiento en este nivel. Bastante gruesa. Como si lo hubieran remarcado 10 veces, ¿no? Entonces acá tenemos, además de la radioopacidad, tenemos el engrosamiento de la pared. Y lo mismo se ve acá. En esta posición se ve incluso que la colecta no es generalizada, sino que está bien hacia esta porción, ¿no? La porción media. Acá está, hay mejor ventilación, hay mayor radiolucidez y la opacidad está acá. Bien. Entonces así evaluamos las bullas timpánicas en pacientes que presentan recurrencia de otitis externa o en pacientes que tienen síndrome vestibular. Aquí hay más ejemplos. Miren la diferencia del grosor entre esta y esta. Si bien esta está engrosada, en esta se nota con mucha más claridad. Entonces, este oído está más afectado que este. Y acá vemos los dos engrosados. Entonces, acá pareciera que esta está más engrosada en la lateral. Sin embargo, en esta, que es lo que vemos, que son las dos, las que están igualmente afectadas por el engrosamiento. Por eso la importancia de las dos proyecciones, porque en una puede dar una impresión y en la otra el resultado es que las dos están igual. Al final igual íbamos a hacer tratamiento para las dos. Pero en este podíamos hacerlo por menos días pensando que está mejor y en este por más días pensando que está peor. Esto nos indica que el tratamiento tiene que ser igual para los dos. Sí, ahí está el engrosamiento. Deja de ser una línea delgadita y se vuelve una línea bastante gruesa. Y acá tenemos la lisis. La lisis de la pared. Esta es la bulla timpánica. Y sin embargo no tenemos pared aquí abajo. Se ha destruido la pared. Y lo mismo pasa en el otro lado. No vemos corteza, no vemos el límite del hueso acá. Este sería entonces el tercer signo radiológico de otitis media crónica. La destrucción de la pared de la bulla timpánica. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Entonces, para cráneo ya hemos visto las proyecciones, hemos visto las utilidades. Es muy útil sobre todo para valorar la integridad de los huesos. Se puede usar mucho para hidrocefalia y se puede usar o se usa como medio diagnóstico ideal para el tema de síndrome vestibular y otitis media. Pero en el cráneo también tenemos todo lo que son los dientes. Y vamos a poder evaluar los dientes, aunque no tengamos estos equipos. Estos equipos son equipos dentales de uso veterinario, que si los tuviéramos tendríamos que trabajarlos sí o sí bajo sedación, porque si no el paciente nos muerde este pequeño chasis. Estos son chasis específicamente para que entren a la boca. Lo muerden, lo arruinan. ¿Sí? Entonces, si lo tenemos, sí o sí tenemos que trabajarlo bajo sedación. No hay otra alternativa. En otros países ya trabajan con radiología dental, con esta tecnología.
Las imágenes son muy buenas, las vamos a ver. Sí, esta es la calidad de imágenes que se obtiene con estos equipos. Que con los convencionales, con los que hemos trabajado en la práctica, no se obtiene esta misma calidad. Si bien se puede evaluar bien una pieza dental, si nosotros calibramos bien el equipo, no se compara esta calidad de imágenes, ¿no? Acá se puede evaluar raíces, la pulpa, la integridad del hueso, y se distingue mucho mejor las estructuras óseas de las blandas. Son una belleza estos equipos, pero son un ojo de la cara. Entonces, ¿qué proyecciones vamos a trabajar en lo que respecta a los dientes? Para lo que es el maxilar, esta es la oblicuidad que vamos a necesitar. Esta que quede abajo, sobre la que va a impactar el rayo, es la que nosotros queremos evaluar. O sea, nos viene el paciente con la fístula periodontal a este lado es el que tiene que quedar acá. El rayo tiene que impactar acá, tiene que quedar sobre el chasis, pero dándole esta oblicuidad de tal forma que el rayo no pase por el lado contrario. Tiene que pasar libre hasta esta arcada, la lateral que nosotros queremos a nivel maxilar. Y es esto lo que tenemos. Esta es la imagen que vamos a obtener. Esta es la arcada que no nos interesa, ¿sí? Y esta es la que nos interesa evaluar. ¿Qué pasa con la mandíbula? La oblicuidad es al contrario. ¿No? Vean cómo está girada la cabeza de este animal para obtener esta en el maxilar y vean cómo se tiene que girar la cabeza para la mandíbula. La oblicuidad es contraria y el rayo va a impactar sobre el lado que nos interesa. En este caso, lo que quede más lejitos del chasis va a ser lo que nos interesa ver. Y esta es la imagen que se obtiene. Y esto es lo que nos interesa ver. Esto no. Y si quieren ver los dos, van a tener que sacar de un lado y del otro. De un lado y del otro. Pero démosle prioridad a nuestro examen físico, ¿no? Si al examen físico estamos viendo dónde está la fístula o estamos viendo de dónde supura o qué diente es el que se está moviendo o dónde hay mayor retracción de la encía, a ese lado es el que le vamos a dar prioridad, ubicando esta oblicuidad bajo estos parámetros. A veces nos olvidamos y, ay, ¿cómo era? ¿Cómo había que ubicarlo? Ay, que no sé qué lado era el que tenía que quedar arriba. Entonces, esto facilito lo pueden tener en su gabinete radiológico o en el ambiente donde sacan la radiografía, la fotito. Para no olvidarse nunca y no equivocarse, porque pasa que hacemos la oblicuidad contraria y decimos, ay, no era así, y tenemos que repetirlo ubicándola en la posición correcta y ya nos expusimos de gratis una vez, ¿no ven? Tuvimos que repetirla porque nos equivocamos y nos olvidamos esto. Hasta que no tengamos la experiencia suficiente, esto pasa. Entonces, siempre tener una trampita, sobre todo en lo que respecta a la oblicuidad esta del maxilar superior y de la mandíbula, porque tendemos a equivocar la oblicuidad y la posición, ¿no? ¿Dónde tenía que quedar lo que nos interesaba? ¿Abajo o arriba? Entonces, mejor tener una trampita, por lo menos hasta que tengamos la experiencia y que esto ya sea más automático. Pero esta es la imagen que tenemos que obtener. Si esta mandíbula quedó un poquito superpuesta, aquí vamos a tener dientes. Y ya no vamos a poder evaluar estas raíces. Entonces, a esto es a lo que se tiene que apuntar, a conseguir esta oblicuidad, donde la arcada que nos interesa ver quede sin superposición de ningún otro diente, de la arcada contraria. Mientras no obtengamos esto, la radiografía la vamos a tener que repetir una y otra vez. También existen estas incidencias intraorales, porque nosotros no tenemos los equipos dentales. O sea, en Bolivia nadie tiene ahorita los equipos dentales. Entonces, sí se puede hacer esto, el animal en sedación tiene que estar totalmente sedado porque si no te muerde el chasis y al morderte el chasis te lo va a arruinar. Entonces, tiene que estar completamente sedado. Y puedes introducir el chasis hasta lo máximo que se pueda para obtener las imágenes que se obtienen con los equipos dentales, pero con menor calidad. ¿Sí?
Es más fácil hacerlo cuando el animal tiene el hocico más largo. Si intentan hacer esto en un animal de hocico muy corto, el chasis no va a entrar mucho. Entonces puede ser que haya piezas dentales que se las pierdan en un braquicéfalo haciendo este tipo de incidencias. Y lo que hay que hacer es meter la esquinita, ¿no? Entonces tenemos las imágenes de la arcada dental superior. Esto es lo que queremos evaluar. Esta sería una intraoral y esta sería la lateral contraria. La oblicuidad tiene que ser aquella en la que, nuevamente, lo que queremos evaluar no tenga superposición de estos dientes de la arcada contraria. En la arcada inferior lo mismo, oblicuidad. Estos son los dientes que quería evaluar. Ninguno de estos de la arcada contraria se superpone. Entonces sí sirve para evaluar. Esta sería la intraoral y esta sería la del otro lado, la otra lateral, oblicua. De nuevo, siempre trabajar con esta oblicuidad. Si no la conseguimos, se repite. Lo que sí tenemos que aprendernos de memoria, aunque ya deberíamos saberlos, es las fórmulas dentales, porque pasa muchas veces que sacamos una radiografía, a veces porque el paciente viene y parece que algo le duele, algo le molesta, y uno revisa los dientes y no tiene ni sarro, ni tártaro, ni retracción de la encía, pero el dueño te reporta que el animalito se frota o que se frota contra la alfombra o contra las camas. Entonces, algo le duele en la boca y a veces sacamos la radiografía y solo evaluamos los dientes y nos olvidamos contarlos. Y a veces el dolor es porque hay un diente extra. Entonces, hay poco espacio y el poco espacio es lo que le produce dolor. Y pasa. A mí me han llegado pacientes con radiografías de veterinarias, incluso del interior del país, y nadie les puede decir por qué le duele la boca a ese animal y es evidente que le duele. Hay dolor y solo contando los dientes, uno se percata que tiene un diente extra. ¿Sí? O sea, le sobra un diente, está causando dolor por presión, porque esa mandíbula está diseñada, pensada para tener cierto número de dientes y cuando hay un diente extra produce dolor. ¿Ya? Entonces, a veces solo contando dientes podemos dar con el problema. No nos olvidemos nunca de contarlos. Siempre que evaluemos una radiografía, contemos los dientes, cuántos caninos tiene que haber, cuántos incisivos tiene que haber, cuántos premolares tiene que haber y cuántos molares tiene que haber. Porque a veces un dientecito extra es el causante de todo el dolor que tiene nuestro paciente. Otro que tenemos que evaluar, otra cosa que tenemos que evaluar en dientes antes de evaluar si está enfermo o no está enfermo ese diente es el número de raíces. Porque nosotros tenemos pacientes que son de muchas cruzas, ¿no? O sea, tenemos o demasiado mestizaje o a veces en la búsqueda de demasiada pureza podemos afectar genéticamente la morfología de estos dientes. Y a veces hay dientes que tienen una raíz más y esa raíz extra es la que duele. Por ejemplo, en este. De un lado es el mismo, este es el mismo del otro lado. Esta es una pieza dental que debería tener solo dos raíces, como acá. Y sin embargo, en el otro lado tiene tres. Aquí tiene una, aquí tiene dos y aquí tiene una tercera. Esta raíz es la que causa todo el dolor, todo el problema. Entonces, no se olviden de la morfología de los dientes y cuántas raíces tiene cada una de las piezas dentales que vamos a evaluar. Porque acá podemos decir, si nos olvidamos de esto, este diente está en perfecto estado. No hay reacción del alveolo, no hay retracción de la encía, no hay por qué sospechar de una infección, pero al animal le duele y el dolor está causado por esta raíz extra. Que nos estamos olvidando de evaluarla, ¿por qué? Porque queremos correr en el diagnóstico cuando primero hay que gatear. Entonces primero se cuentan dientes y luego se evalúa pieza por pieza si la morfología es la normal y si el número de raíces es el correcto. Nos pasamos diagnósticos a veces que son tan obvios, ¿por qué? Porque queremos correr con la enfermedad periodontal o con la enfermedad endodontal. Cuenten primero las piezas y el número de raíces. Consejo de conejo es el que les doy porque me ha pasado a mí.
obviar o pasar por alto esto, omitir estas cosas. Pasa y luego vuelve el dueño a reclamarte porque otro veterinario sí lo hizo. ¿Mm? Ahí están las 3 raíces de ese diente, que debería tener solo 2, como está en la otra, como está al otro lado y como morfológicamente debería ser. 2. Otra cosa que no podemos pasar por alto en la evaluación de los dientes es la edad de nuestro paciente. Porque ¿cómo vamos a evaluar si hay algo anormal si no conocemos o no dominamos cómo se ve un diente en rayos X según la edad de nuestros pacientes? Entonces aquí tenemos 4 diferentes radiografías. Y acá les pongo un labrador cachorrito, uno que por la carita es más jovencito, uno que ya es adulto, un adulto mayor, y tenemos un viejito. ¿Cuál de estos le corresponde a cuál? Es la pregunta. Esta, la C, ¿a cuál creen que le corresponde? A ver, participen un poquito. La C, la radiografía C, ¿le corresponde al viejito, al adulto, al joven o al cachorro? Participen, participen. Cachorro. Al cachorro, Cachorro. dice. ¿Por Cachorro, qué? doc. ¿Por qué? El tamaño y además también son radioopacos, ¿no? No se distingue bien, parecería una sola estructura. Ya, ¿alguien más? ¿Por qué la C le corresponde a un cachorro? Está fácil. Ven unos dientes largotes Y la raíz delgada, ¿no? y entre el medio de los dientes largotes hay unos dientes más chiquititos. Entonces, unos serán los de leche y los otros son los permanentes. Entonces, esta es la radiografía normal de un cachorrito que todavía no ha cambiado dientes. Tenemos dientes de leche y dientes permanentes. Dientes de leche, dientes permanentes. Se ven toditos ahí. Lo que a una inspección física no lo vamos a ver. A ver, la D, ¿a cuál le corresponderá? ¿Al viejo, al adulto o al joven? La A, la B, ahí les voy poniendo. Ya, en la C, bien. Le corresponde al cachorro por lo que acabo de explicar. Dientes de leche y acá los dientes permanentes. Al joven le corresponde esta. Al adulto le corresponde esta. Y al viejo le corresponde esta. ¿Por qué? Porque el perro joven todavía no tiene desarrollo pulpar. Esta línea que ven acá, esta figurita que ven acá, radiolúcida dentro del diente, esa es la pulpa. El joven todavía no tiene desarrollo de la pulpa. Entonces, ustedes ven un diente así, corresponde a un perro joven, todavía en desarrollo. Este adulto ya va a tener desarrollo de la pulpa. Se lo nota bastante bien. Y al viejito le va a corresponder esta, donde si alcanzan a ver la pulpa es una línea muy delgada. Aquí hay una degeneración pulpar producto de la edad. Entonces, el día que vean un diente así, no se asusten y digan, ay, por Dios, no tiene pulpa. Primero, ¿qué edad tiene su paciente? Si no tiene pulpa y es un adulto, eso sí es raro, eso sí es anormal. Pero si es joven, es completamente normal que no se vea. ¿Sí? ¿La ven la diferencia? Sí, doctora, una consulta. En el caso de la fotografía también del peso viejito, el periodonto prácticamente no se puede identificar tampoco, ¿no? Claro. O A sea, diferencia del joven y del adulto. tienes todo un proceso degenerativo ya, ¿no? O sea, en el viejito todo está degenerado.
Pero son cosas que se tienen que evaluar. Toda la estructura, la morfología del diente, la morfología del hueso, pero no se olviden, porque a veces se van a encontrar con este tipo de rayos X y diagnostican cualquier cosa. Y el resultado es que es propio de la edad. A veces dicen, uy, aquí no tiene pulpa, este diente está muriendo. No, no tiene pulpa porque el perro es anciano. Y es normal en un anciano. ¿Sí? Entonces no se olviden de estos rasgos característicos de la pulpa en el diente, según la edad. Y no se olviden que cuando vean estas radiografías medio que de tiburón, preguntar por lo menos, si solo tienen esto, no tienen acceso al paciente, preguntar qué edad tiene el paciente. ¿Ya? Son cosas que nos olvidamos evaluar y son muy importantes. Y a veces diagnosticamos mal porque nos olvidamos de esto. Otra cosa que vamos a evaluar, como les decía, los dientes supernumerarios. Acá hay un diente supernumerario. Debería tener este y este. Este que está metido y está empujando este diente es el que produce dolor. Acá además vemos ya un tema periodontal, ¿sí? Retracción de las encías. Y acá vemos destrucción de un diente. Entonces, en una misma radiografía pueden haber muchas cosas. Esta era fácil de diagnosticar. Es evidente que este diente está destruido. Esta, con un poco de experiencia, es fácil diagnosticar porque acá hay un espacio aéreo en la raíz del diente que no debería haber, posiblemente una infección en esta raíz, que está matando a este diente, ¿no? Empieza en este y afecta al otro. Pero esto se le hubiera pasado a todos solo por no contar el número de dientes. Entonces hubieran emitido 2 diagnósticos, le hubieran sacado este, le hubieran sacado este, y el dolor aquí continuaría porque este diente es supernumerario, igual produce dolor. Acá de nuevo los dientes de un cachorro, ¿no? Los deciduos. Uno sobre otro están acá. Entonces, en cuestión de dientes hay mucho que evaluar. Hay que evaluar el alveolo. A este diente, a este perro, ¿se le cayó un diente o nunca tuvo este diente? Si el alveolo, si este espacio entre estos dientes en la radiografía es completamente normal, a este perro le falta un diente, sería la agenesia dental. Le falta un diente. Pero acá no se le cayó, no es que mordió un hueso y se ha fracturado y se ha salido solo, no. Acá el alveolo está íntegro. Y acá no tenemos un diente retenido, ¿no? Entonces, esta es agenesia dental. Le falta una pieza dental, nació sin esa información. Entonces, nunca le salió este diente. ¿Ya? Eso también hay que evaluarlo. Y ahí le falta un diente, ya ha ido perdiendo dientes, decimos. No, acá no ha perdido ningún diente. Este alveolo está totalmente conservado. Nunca lo tuvo. A veces para concursos, digamos, un concurso de pastores alemanes, del kennel, ¿no ve? Que hacen sus concursos de belleza, les pueden pedir, o sea, les rechazan a los animales si les falta algún diente. Y ellos dicen, no, nunca tuvo ese diente. Entonces, lo que ellos hacen, en este caso, nos piden radiografías para demostrar si el diente está aquí o no. Si no lo tiene, a este perro igual le ponen una X en su pedigrí para que no se reproduzca, porque esta es una alteración genética, ¿sí? Pero si para el concurso acá no está, pero se ve el diente acá, sí le dejan concursar y sí le van a dejar reproducirse, porque simplemente está retenido y acá necesita que se le haga un corte o se le ablande un poco esta parte del alveolo para que el diente pueda salir. Entonces, a veces nos piden este tipo de radiografías los que van a concursar o los que quieren ver si se pueden reproducir o no, porque les revisan esta cuestión, ¿ya? Entonces, si el diente está retenido, no les ponen ningún tipo de impedimento, simplemente que esto está muy duro, tarda en salir. Pero si no lo tiene y el alveolo está íntegro, entonces ya no les dejan reproducirse y no les dejan participar en su concurso de belleza. Ahora, si el alveolo acá está lesionado, quiere decir que el diente lo tenía y que puede haberlo perdido en un accidente.
Entonces tampoco les ponen obstáculos. Tampoco les van a decir no se puede reproducir o no puede participar del concurso, porque lo tenía y esto es simplemente un accidente. Se puede haber fracturado o por cualquier cuestión se lo pueden haber sacado, pero esto se demuestra con rayos X. Sirve para eso también la radiografía. Vámonos con lo que es la enfermedad periodontal. Tenemos un diente, tenemos la encía, que es la parte rosadita, y tenemos lo que sería la enfermedad periodontal, va a estar ubicada en toda esta línea verde. Vamos a tener retracción de la encía, o sea que en lugar de estar aquí, a este nivel, va a estar aquí. Va a estar aquí, esta encía se va a retraer. Esta es una enfermedad periodontal, es parte de la enfermedad periodontal, pero acá vamos a tener todo un proceso inflamatorio que en la radiografía se va a ver radiolúcido. O sea, toda esta parte, entre el hueso y el diente, vamos a tener porciones radiolúcidas que nos van a indicar enfermedad periodontal. Y la enfermedad endodontal o endodóntica, ¿dónde se produce? Dentro del diente, en esa pulpa. Por eso es importante que ustedes sepan qué características tiene la pulpa según la edad de su paciente. Es ahí donde esa línea puede cambiar su morfología, puede ensancharlo, puede estrecharlo y va a derivar en una infección en las raíces. Y la inflamación, en este caso, va a estar solo localizada a nivel de la raíz del diente. Vamos a tener radiolucidez solo en las raíces. Entonces la periodontal va a ser alrededor del diente, incluidas las raíces, más la retracción de la encía. Y en la endodóntica vamos a tener alteraciones de grosor y radiolucidez de la pulpa, según la edad del animal, es que vamos a determinar esto, y radiolucidez a nivel de las raíces. ¿Pueden presentarse las dos? Sí, porque la periodontal puede evolucionar a una endodóntica y la endodóntica puede evolucionar a una periodontal. Entonces podemos tener todo esto afectado y la pulpa también. ¿Sí? Entonces guárdense el grafiquito porque cuando vean dientes van a decir esto es periodontal o es endodóntico. Hoy por hoy no tenemos odontólogos especialistas que hagan tratamientos de endodoncia, pero ya es de conocimiento de muchos colegas que están saliendo al extranjero a hacer cursos para empezar a hacer tratamientos endodónticos. Entonces, si el problema es endodóntico, mándenlo donde el especialista y que le haga su tratamiento y trate de salvarle el diente. Si es periodontal, mucho no hay para hacer, pero de repente el especialista ya está preparado, tiene el equipamiento y el conocimiento para tratar de salvar piezas dentarias. Hoy por hoy, sin importar si es endodóntico o es periodontal, lo que se hace es extraer las piezas, ¿no? Pero como les digo, ya hay colegas bolivianos que están yendo a prepararse como odontólogos y que van a volver para tratar de salvar piezas. Y nos van a hacer competencia a los que nos ganamos el pan sacándolas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de enfermedad periodontal. ¿Qué es lo que vamos a observar? La pérdida de la densidad de la cresta alveolar, el ensanchamiento del espacio periodontal, la pérdida de la laminadura y la resorción horizontal y vertical de la encía. Estos espacios negros, radiolúcidos, se llaman furcas dentales. Significa que la encía, que debería estar a este nivel, está acá. Y estos espacios son espacios huecos que se pueden evaluar durante la consulta. Es hueco entre diente y diente, hueco entre la raíz. Y en la radiografía se ve. A veces en una consulta no lo vamos a ver porque tiene tártaro hasta aquí, ¿no? Todo está cubierto de tártaro y no tenemos forma de saber dónde está la encía. Entonces una radiografía sí te la va a mostrar. Esta es retracción vertical, retracción horizontal, el ensanchamiento del espacio alveolar. Aquí se dan cuenta dónde termina el diente y esta línea blanca de acá es el alveolo. Y tenemos una línea radiolúcida entre el diente y el alveolo.
Ese es el ensanchamiento. ¿Sí? Acá igual. Hay ensanchamiento, acá hay ensanchamiento. Tenemos esta radiolucidez gruesa alrededor de la raíz. Entonces, esta es una enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque afecta todo este segmento que habíamos visto. Todito esto. Esta es la radiografía de una enfermedad periodontal. Y en la endodóntica, ensanchamiento de la cavidad pulpar, el absceso periapical, la osteitis periférica y la resorción de la raíz dental. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay en la pulpa en esta parte del diente y acá? Este es un animal relativamente viejo porque acá no tiene mucha pulpa y esta parte del diente está en mejores condiciones. Y acá como la pulpa, esta línea radiolúcida dentro del diente está totalmente ensanchada. Y justamente esta porción en la que ven el ensanchamiento de la pulpa tiene este absceso. Esta bolita con mucha radiolucidez, pero ubicada hacia la raíz. Entonces, esta es una enfermedad periodontal porque está afectada sobre todo la raíz y la pulpa. ¿Sí? Este está empezando a afectarse, ¿no? Acá ya no se limita bien el hueso, el diente como tal. Pero esta está más afectada. El problema ha debido iniciar acá y está empezando a afectar a la otra raíz. Esta es una enfermedad endodóntica. Como radiólogos sí tenemos que saber la diferencia. Al clínico poco le va a importar. Ustedes le reportan que hay esto o hay lo otro, igual le va a sacar el diente. Pero cuando tengamos especialistas, esto se va a poder salvar. Aquí tenemos igual la resorción que se marcaba en la anterior diapositiva, que es esta. Destrucción del diente. ¿Mm? Son animales viejos. Prácticamente no tienen mucha pulpa. Aquí una línea se ve delgadita. Acá igual, una línea delgadita. Son dientes que pertenecen a un animal viejo. Y esta es la resorción dental. ¿Qué pasa con los gatos? Uy, los gatos. Los gatos y sus enfermedades virales y su relación con los dientes son un dilema, ¿verdad? Bueno, esto tiene mucho que ver. Generalmente está muy relacionado a los pacientes que dan positivo a leucemia, que dan positivo a calicivirus, que dan positivo a herpes virus y que dan positivo a leucemia y SIDA. Es la resorción odontoclástica felina. Esto es lo que vemos en la consulta. Encías inflamadas, enrojecidas, parte de encías que ya no existen. Acá ya no existe encía. Acá está inflamada. Acá hay un proceso inflamatorio gingival. Y cuando sacamos la radiografía nos encontramos además con este tipo de cosas. ¿Sí? Dientes afectados, de bordes así rugosos. Aquí hay destrucción de la dentina, del cemento. Por fuera parece estar íntegro, pero lo que está pasando dentro del diente es lo que vamos a poder verlo aquí. Hay una destrucción de los componentes típicos de un diente, la dentina, el cemento y todas aquellas cosas. Eso es lo que vemos en una intraoral. Acá hay ya destrucción del diente, ¿no? Vemos lesiones radiolúcidas en este diente y vemos cómo está afectando incluso el hueso, el alveolo. Este diente no está afectado. Vean cómo es el espacio entre el diente y el alveolo. Y vean lo que ocurre acá. Acá hay un absceso. Y esto es lo que pasa varias semanas o varios meses después. El diente ya no existe, pero el daño en todo este nivel es desastroso. O sea, continúa. No se lesiona solo el diente, sino todos los componentes que sujetan a este diente en su lugar. ¿Sí? Eso es entonces con el tema de estos gatitos. Cuando vemos este tipo de lesiones en la boca, tenemos pacientes que han dado positivo a alguna viral, saquemos rayos X y estas son las lesiones que vamos a encontrar. No solo es típica de estos pacientes que dan positivo a una viral, sino también puede ser un proceso autoinmune. Los gatos tienen una ventaja que en cierto momento se convierte en una gran desventaja. Tienen un sistema inmunológico muy fuerte, pero cuando se excede de fuerte,
pasan a este tipo de problemas autoinmunes, donde el cuerpo se ataca a sí mismo. Y estas son las radiografías. Luego vamos con las neoplasias, que ya las habíamos visto en lo que eran lesiones óseas. Tenemos compromiso óseo, tenemos que evaluar los signos de agresividad, los márgenes, las reacciones periósticas, lo mismo que habíamos visto en lo que correspondía a lesiones óseas. Acá. Evidentemente, este paciente a nivel de mandíbula ha debido tener una pelotita ahí que le dolía. Le sacan la radiografía y los dientes están por todo lado. Acá hay lisis, no hay corticales, hay reacciones periósticas, ¿sí? Son lesiones muy agresivas. Acá lo mismo. Viene con un abultamiento acá, submandibular. Acá tenemos reacción perióstica. Si bien todavía se ve la corteza del hueso, acá ya tenemos reacción perióstica. Entonces son lesiones agresivas que corresponden biopsiarlas para tener el nombre y el apellido del tumor. En los gatos y sus bocas son un desastre, ¿verdad? Tenemos este tipo de pacientes que nos llegan así, con los alvéolos así de inflamados. Generalmente tienen relación con osteomielitis crónica. ¿Sí? Entonces vamos a ver resorción de los dientes, afectación del hueso, de las corticales, reacciones periósticas, inflamación de los alvéolos. Esto generalmente es más autoinmune y cuando vemos signos agresivos, generalmente se deben a osteomielitis. Vámonos con cavidad nasal, rapidito. La cavidad nasal, más fácil de evaluar en pacientes dolicocéfalos y los mesocefálicos. Más difícil en los braquicéfalos, por lo chata que es justamente esta cavidad. Sí tenemos que ser muy simétricos, ¿sí? Se pide dorsoventrales, el impacto del rayo va acá, como está en el grafiquito. Simetría total, esto de acá es igual a esto. Esto de acá es igual a esto. ¿Qué vamos a evaluar? Son espacios aéreos, pero sabemos que la cavidad nasal tiene tabiques, ¿no ven? Entonces tenemos que ver ese tabicado. Tienen que ser más o menos radiolúcidas, pero tenemos que diferenciar los tabiques. Cuando no diferenciemos los tabiques o cuando dejemos de ver las radiolúcidas y las veamos radiopacas, vamos a diagnosticar acá varios procesos infecciosos, sobre todo algunos cuerpos extraños. Esta línea de acá tiene que estar íntegra. Es la línea que divide la fosa nasal derecha de la izquierda. Y tiene que estar totalmente íntegra y tenemos que evaluar la integridad porque generalmente los procesos fúngicos destrozan esto. Entonces se evalúa la integridad, la radiolucidez y los tabiques. Esta es una intraoral, por eso está cortada así en rombo. Porque recordemos que metíamos la esquinita del chasis en la boca. Entonces, a veces no sale todo, ¿no? Evaluamos la integridad, la radiolucidez y la presencia de los tabiques internos. Cuanto más chato es el paciente, menos hay para evaluar. ¿Sí? Se dan cuenta que este es un paciente de hocico mucho más corto que estos. Y tenemos muy poco espacio nasal que evaluar. La otra posición será esta, la dorsoventral intraoral. Este es intraoral. Y con la boca abierta, pero cuando sacamos con la boca abierta para ver fosa nasal, la variación es que el rayo tiene que entrar en esta dirección. Oblicua. El rayo es el que tiene que estar oblicuo. Si no podemos mover el cañón, tenemos que darle oblicuidad nosotros a la cabeza del paciente. Vamos a tener que contorsionarlo un poquito. Pero la de preferencia es esta. ¿Sí? Por lo fácil que es mucho más sencilla que esta. Y esta se complica si no lo tienes sedado para no arriesgar el chasis. Entonces, hay que definir si la lesión está en un solo lado o en los dos.
Hay que evaluar la opacidad. Sabemos que son espacios aéreos, pero tabicados. Tenemos que determinar el grado de lisis. O sea, si no hay tabiques, estos tabiques se destrozaron. Hay lisis. Si esa línea media que divide a ambos lados no existe, hay lisis. Evaluar la integridad del tabique nasal. Hay lisis del tabique nasal. Es esa línea blanca que les mostraba. El compromiso de los tejidos blandos. Hay que evaluar si se observa algún cuerpo extraño. También si puedes evaluar las piezas dentales y si puedes evaluar los senos frontales. Si puedes, si te salieron en la radiografía. Entonces, evaluamos, por ejemplo, en esta, no se observan los tabiques. ¿Se dan cuenta? Que en esta sí, estas líneas que van atravesando esta cavidad, esos son los tabiques intranasales. En esta no existen. Entonces aquí hay una lisis de los tabiques intranasales. Aquí pasa algo. Esta puede ser una rinitis infecciosa. ¿Sí? Y acá les muestro los braquicéfalos, ¿no? Tienen menos espacio para evaluar. Acá hay tabiques. Acá no. Acá abajo sí se ve algo, pero acá no. Acá no. Entonces, son lesiones líticas, son lesiones destructivas. Las no destructivas van a ser tipo, algunas en su inicio bacteriano, en su inicio viral, las alérgicas no son destructivas y las de cuerpo extraño generalmente no producen destrucción. ¿Sí? Cuando la infección es muy fuerte, sí va a producir destrucción. Cuando el virus ya está plantado ahí y el cuerpo no se puede defender, va a producir destrucción. Y las neoplasias sí van a producir destrucción en etapas finales. Entonces, todo lo que es agudo no produce destrucción. Todo lo que es crónico sí produce destrucción de las estructuras, ya sea del tabique o del tabique nasal, ¿no ve? O de los tabiques intranasales de cada cavidad. Acá tenemos rinitis destructiva. Miren la integridad del hueso. Ya no hay, ¿no? No existe este hueso como una línea única. Y los tabiques acá están totalmente destruidos. No se observan. Acá todavía se observan algunos cuantos. Aquí no. Esto puede ser una neoplasia o puede ser una rinitis micótica. Generalmente las micóticas producen mucho daño acá. Micóticas. Producen destrucción. Con los senos frontales. ¿Cuál va a ser el seno frontal? Este. Igual, cavidades huecas que deberían tener solo aire. O sea, son radiolúcidas. Si las ven muy blancas, han aumentado su radiopacidad, tienen moco. Son estos pacientes que vienen chorreando moco de un solo lado y no se sabe por qué. Y has descartado que haya lesión en fosas nasales, te corresponde revisar los senos frontales. Bien, ventilado y acá con colecta. Ya no es tan radiolúcido, tiene más radiopacidad. Son sinusitis. Las neoplasias en cavidad nasal pueden producir una congestión de los senos frontales. Siempre dos proyecciones. Esta es la rostro caudal, pero ubicada sobre los senos y no sobre la nariz. Entonces tienes un seno frontal radioopaco con colecta y un seno frontal radiolúcido sin colecta o con menos colecta que en este, por lo menos. Y en la lateral, ¿qué tenemos? Además, uno de los senos frontales tiene lisis del hueso. Esta es una sinusitis crónica. ¿Qué pasa con los braquicéfalos? Cuanto más deforme sea su cráneo, el seno frontal es más pequeño y por lo tanto es más difícil de evaluar. Los dos son braquicéfalos, pero evidentemente este tiene mucho más achatado el cráneo que este. En este todavía hay algo de cavidad nasal. Acá prácticamente no hay cavidad nasal. Entonces, este es mucho más braquicéfalo que este.
En este el seno paranasal todavía se nota y en este prácticamente no existe. ¿Sí? Estitos, una linecita la que hay acá. Y difícil diagnosticar si esa linecita tiene sinusitis o no, porque ya es una pequeña línea nada más. Entonces el biotipo siempre lo tienen que tomar en cuenta. En un braquicéfalo así extremo como este, la evaluación de los senos va a ser muy complicada. Vamos con columna. ¿Hasta aquí alguna pregunta? En cráneo la utilidad es mucha, hay mucho que evaluar, pero siempre yendo paso por paso y no olvidándose de las cosas básicas. ¿Qué pasa con la columna? Tenemos igual que tomar en cuenta el número de huesos. ¿Sí? Hay problemas de movilidad en pacientes que se deben únicamente a la falta de una vértebra o a que existe una vértebra más. Entonces, no se olviden nunca contar las vértebras de cada segmento, ¿sí? Las cervicales, las dorsales, las lumbares, las sacras y las coxígeas. ¿Qué tienen que evaluar en la columna a nivel de vértebras? La densidad del hueso. Sabemos cuál es la densidad normal. Esta sería la densidad normal de una vértebra. Si ustedes empiezan a encontrar este tipo de densidades, ya de entrada saben que algo le pasa a este hueso. El problema es el posicionamiento, porque en este paciente como tal, la densidad de estas vértebras está afectada por esta estructura abdominal. Es el estómago. Es un estómago muy dilatado, lleno de contenido, lleno de comida. Y como no estamos ubicando bien al paciente, como no lo estamos posicionando bien, el estómago en la radiografía salió por encima de las vértebras. Y aquí podemos decir, uy, tiene un mieloma múltiple, porque así me han mostrado una radiografía de mieloma. Y no es mieloma, es contenido gástrico. Entonces, vean de dónde viene, desde dónde viene este patrón radiológico, así como apolillado, viene desde abdomen. Es porque es el estómago y acá está la línea que dibuja el estómago. Viene desde estómago. Entonces, ojo con el posicionamiento, pero sí tienen que evaluar la densidad de cada una de las vértebras. El campo de evaluación. Hemos visto en la práctica, si el animalito es chiquito, sale entero, ¿sí? Aunque nuestro objetivo sea solo una porción de la radiografía, el animalito sale entero cuando son pequeños. Entonces, en el examen clínico lo que tenemos que hacer es definir dónde le duele. Si le duele esta región, el rayo tiene que impactar en esa región, porque estas van a salir, pero van a salir con distorsión. En rayos X se asume que si este era el lugar de tu interés, acá va a salir la mejor imagen. O sea, acá apunto el rayo y la mejor calidad de imagen sale acá y vas a tener una y dos vértebras a cada lado para poder evaluar de manera correcta y precisa. De donde cayó el rayo, dos vértebras hacia caudal y dos vértebras hacia craneal. Las otras ya van a sufrir algún tipo de distorsión porque los rayos van a penetrar demasiado oblicuos. Por eso es importante definir qué segmento de la columna quieres evaluar. Si quieres toracolumbar, tienes que poner el rayo justo en toracolumbar. Te va a permitir evaluar un par de vértebras más allá y un par de vértebras más acá. Las otras las vas a ver, pero tú sabes que algún grado de distorsión ya tienes. Por lo tanto, tu evaluación puede no ser precisa. Mucho cuidado entonces con el tema de columna y el segmento preciso que se quiere evaluar de la columna. El animal puede salir entero y la columna puede salir entera. Pero ustedes que van a ser radiólogos ya saben esto. Un par de vértebras, digamos hasta la tercera. Las demás ya no, ni te animes a evaluarlas porque hay un gran riesgo de distorsión de la imagen. Van a evaluar la morfología de las vértebras. Para eso tienen que repasar anatomía y acordarse cómo son las vértebras lumbares, qué diferencia hay con las dorsales, qué diferencia hay con las torácicas, qué diferencia hay con las cervicales, cómo es el atlas, cómo es el axis en el perro y en el gato,
porque si no, ¿cómo van a evaluar una radiografía? Una de las grandes anormalidades que se observan son las hemivértebras. Generalmente en pacientes braquicefálicos, ¿sí? Que no solo tienen la deformidad entonces en la cabeza, sino que también son recurrentes a tener hemivértebras. Son vértebras amorfas, deformes. Miren, esta vértebra es normal y miren esta que señala. Es triangular, es cualquier cosa de vértebra. Esta es un vestigio de vértebra. Eso lo tienen que evaluar. Ay, mi perrito no se puede subir a la cama, le siento débiles las patitas. Y si tiene mi vértebra, es posible que sea por esto. Porque no se olviden que la médula transcurre por el medio de la columna, entonces cualquier deformidad en columna puede afectar todo lo que es movilidad, sensibilidad e incluso lo que es la micción y la defecación. De nuevo, hemivértebras. ¿Cuáles son las hemivértebras acá? Estas están a nivel del tórax. Estas son normales. Hasta aquí son normales. Y esta de acá ya no. El problema es que el rayo acá impactó acá. Entonces, a este nivel yo ya tengo distorsión. Si yo aquí tengo una imagen sospechosa de una hemivértebra, es mejor repetir la radiografía y que el rayo caiga sobre este lugar. Ahí voy a tener la mejor imagen. Acá ya tengo una sospecha de una hemivértebra, pero sé que el rayo impactó acá, a la mitad, acá debe impactar, a la mitad del chasis. Acá. Tengo una, dos y hasta la tercera. ¿Y cuál es mi sospechosa? La cuarta, la quinta. Aquí ya puede tener un efecto de distorsión. Entonces, si hay una sospecha, mejor lo recorro al bichito, apunto el rayo donde me interesa y voy a tener la mejor imagen ahí en ese lugar. Pero por lo menos sospecha sí se puede tener. De nuevo, hemivértebras. Fíjense estas vértebras cómo están. Su morfología es normal. Y acá tenemos un chuñito de vértebras. Esta es la sospechosa. ¿El rayo dónde impactó? Aquí. Porque esta es la mitad de esta imagen, ¿no? Está lejos. Mejor repetirla apuntando el rayo aquí. Tengo una imagen mucho más clara. Acá vamos a tener lo que es la lumbarización. ¿Qué significa? Fusión de vértebras lumbares. De nuevo, la morfología nos va a ayudar mucho a definir este tipo de cosas. Se van a fusionar vértebras lumbares. Y tenemos un diagnóstico de lumbarización. ¿Cuál va a ser la signología clínica de este paciente? O va a tener afectado el reflejo de propiocepción, o va a tener problemas de equilibrio, o la sensibilidad va a estar reducida, o de repente ya es un paciente que te viene arrastrando las patas traseras. Y sacamos rayos X a veces acá a nivel toracolumbar, porque generalmente las hernias vienen a nivel toracolumbar, o las discopatías vienen a nivel toracolumbar, y esta porción no nos sale. Entonces a veces un mismo cuadro clínico puede deberse a lesiones acá o a lesiones acá. Entonces, habrá que ir tomando radiografías de cada segmento, en lugar de tomar una en general. Acá hay una hemivértebra. ¿O no la hay? Acá. Esta ya no es una vértebra normal. Pero difícil evaluarla porque queda poquito lejos, ¿no? De donde queríamos apuntar. Pero entonces tenemos el tema de lumbarización, que es la fusión de vértebras lumbares. ¿Y este qué se llamará? Aquí están fusionadas las vértebras sacras. ¿Qué vértebras están por acá? Estas serán las sacras y esta será la última lumbar. Entonces tenemos lo que es la sacralización o lumbosacralización. Fusión a nivel del sacro. La fusión puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Pero acá tenemos una fusión de vértebras que nos va a derivar en problemas de motricidad, sensibilidad, puede afectar la defecación, la micción. Son pacientes que pueden tener incontinencia fecal, incontinencia urinaria, o por el contrario, ¿no? Retención urinaria, retención fecal.
Esto dependiendo si el síndrome es de neurona motora superior o neurona motora inferior. Eso te lo va a dar el cuadro clínico. Pero ahí vas sospechando más de que el problema anda en lumbosacro o en sacro directamente. También, además de valorar todas estas hemivértebras que son anormales, saltan a la vista. ¿Cuántas hemivértebras anormales tiene este bichito? 4, 5, 6, un montón de vértebras, hemivértebras, vértebras mal formadas. Lo más seguro es que esto es un braquicéfalo. Pero no se olviden que cuando hablamos de morfología de la vértebra, no solo hablamos del cuerpo vertebral, también se habla de las apófisis, ¿sí? Y miren esta fusión acá. Acá hay una normalidad de las apófisis, pero acá hay una fusión de estas apófisis. Están fusionadas. Y si nosotros evaluamos solo este segmentito, porque solo nos interesan las discopatías, nos vamos a olvidar de esto, que nos va a producir síntomas parecidos, porque aquí estas dos vértebras ya no van a poder moverse de manera normal, sino que van a tener un movimiento limitado y van a producir dolor, contracturas musculares, parecias o hemiparesias. Hay que evaluar toda la morfología de cada una de las vértebras. ¿Sí? Acá posiblemente hay una espondiliosis más. ¿Mm? Digo posible porque lo ideal sería que el rayo apunte acá. El rayo está bastante lejos. Pero sí aparenta haber, ¿no?, una prolongación aquí de esta porción del cuerpo vertebral. Entonces esta es una columna totalmente amorfa con muchas patologías, incluida la fusión de las apófisis espinosas. Entonces, cuando quieran diagnosticar rayos X de columna, primero revisen bien la anatomía de cada una de las vértebras en cualquier especie, ¿no? Si le van a sacar a un conejo, una revisadita primero a la morfología de las vértebras de un conejo. Después tenemos la espondiloartrosis. Acá sí hay una discopatía, ¿sí? Y tenemos discos intervertebrales, ¿sí? Y acá lo que se ve es una fusión. O sea, acá tenemos espondiloartrosis, que generalmente la vemos aquí, ¿no? La espondiliosis. Estamos acostumbrados a verla aquí a nivel dorsal y raras veces la vemos acá. Por eso les repito, evaluar toda la integridad de cada vértebra. Ojo en cada vertebrita, no nos apuremos a ver lo grande. A veces en el detalle está el diagnóstico. Aquí tenemos en la de abajo, la típica espondiliosis, ¿no? Aquí abajo estamos acostumbrados a ver esto. Espondiliosis, espondiliosis. Pero ¿qué pasa aquí arriba? Acá arriba hay otro proceso en todas estas vértebras, en este paciente. ¿Ven? Como si nos acostumbramos a ver solo aquí y solo los espacios intervertebrales, podemos omitir lo que pasa en este paciente. Este paciente no tiene espondiliosis acá, pero tiene espondiloartrosis. Acá arriba está el problema. Acá arriba está el sobrecrecimiento óseo, que igual produce fusión y que va a producir signos clínicos idénticos a la espondiliosis. Entonces, a veces vemos una radiografía y solo vemos aquí abajo y los espacios intervertebrales. Y esto nos lo perdemos por no hacer una evaluación de todo el cuerpo vertebral de cada vértebra. Esto es normal, esto ya no lo es. Pero para saber que esto es normal, tengo que ir a revisar mi libro de anatomía, ¿no? O un atlas de rayos X normal. ¿Cómo es la columna vertebral normal? Y van a ver cómo es normal. Esto ya no es normal. Y el diagnóstico está aquí a nivel dorsal y no a nivel ventral como generalmente se presenta la espondiliosis. Entonces, ojo con revisar cada vértebra y toda la vértebra. Ya que tenemos otro proceso
¿sí? Que puede iniciar con una espondiliosis, aunque la bibliografía sugiere que las causas son distintas en realidad, ¿sí? Que esto sería más de tipo autoinmune y que la espondiliosis sería más de tipo degenerativa, aunque como les dije en la práctica, hay bibliografía que refiere que la espondiliosis tiene alguna relación con la brucelosis. ¿Sí? Bibliografía, aquí en Bolivia ningún estudio, pero la bibliografía lo dice. Entonces, esta es una neoformación ventral extensa, lisa. Todo esto de acá, acá termina la vértebra. Y de acá para acá es hueso, que no inició acá en el extremo de la vértebra como la espondiliosis. Se inicia en el cuerpo vertebral y se extiende hasta la otra vértebra. Y toda una porción de la columna tiene este crecimiento y es ventral. Esto no lo van a encontrar aquí arriba. Esto se indica que es más de tipo autoinmune, según la bibliografía, aunque no tenemos estudios en Bolivia. Con rayos X se puede hacer un montón de tesis y no las hace nadie. Pero sí se puede hacer un montón de tesis con estas cosas. Aquí sí ha habido un proceso de espondiliosis, ya confusión, porque vemos que acá hay un ganchito, ¿no? El ganchito típico. Pero acá no hay ganchitos. Este es un crecimiento generalizado, desde todos los cuerpos vertebrales hacia ventral. Y se une. Ese sobrecrecimiento se une y se llama hiperostosis esquelética. Algunos le llaman HEDI por las primeras letras de la palabra, ¿no? Idiopática, autoinmune. O sea, idiopática, usamos el término idiopático porque no se conoce la causa. Se sospecha que es autoinmune. Y hasta que no se haga un estudio para determinar la causa, le seguiremos poniendo el nombre de idiopático, ¿sí? Que es la forma médica de decir, no sé por qué, pero ahí está. Y no es que no lo sepa yo, es que no lo sabe nadie. ¿No? La definición de idiopático es eso. Entonces, este es otro tipo de patología a nivel de columna vertebral. Pacientes que no pueden defecar, que andan siempre estreñidos, van a la consulta, está estreñido, no puede defecar. Meta laxante, meta enema, mejoran 2, 3 días, una semana, vuelven con el problema. Ahora ya no puede orinar. Ay, sí, pobrecito. Se le hace masajito, se le descarta por ecografía que no tenga una obstrucción y listo, el animalito vuelve a orinar. Pasan unos días y vuelve con esto y el tema no está entonces en vejiga. El tema no es una pereza intestinal, el tema no es una obstrucción urinaria. El problema en estos pacientes es esto. Todas las raíces nerviosas que debían salir de la columna hacia la vejiga, hacia los intestinos, están siendo afectados por este sobrecrecimiento. Entonces, esos impulsos nerviosos llegan de manera deficiente a todas las vísceras abdominales. Son pacientes que tienen estreñimiento crónico, que tienen reiteración de no poder orinar o algunos de incontinencia urinaria. A la incontinencia urinaria le metemos propantelina, ¿no? Para la incontinencia. La causa es otra, ¿sí? Y estos animales se trabajan solo con analgésicos, antiinflamatorios, muchas veces masajes acá porque se contractura toda la musculatura. Como está todo tan junto, todo tan hechuchenco aquí, como diría mi abuelita, se contracturan. Entonces, el tema es descontracturar, manejo analgésico y lo demás, o sea, mucho más no se puede hacer por este paciente. Pero ya cumplieron con el diagnóstico, ya dejan de ponerle enemas solo porque les alivia el síntoma, sino que el dueño ya sabe por qué se estriñe tanto, porque hay días que no puede orinar, ¿no ve? Ya tienen un diagnóstico y el diagnóstico es radiológico. Criterios diferenciales les puse aquí, compromiso de al menos 3 vértebras contiguas. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértebras comprometidas. Relativa preservación de los espacios intervertebrales. Uy, nos encanta evaluar espacios intervertebrales. Están muy bien los espacios intervertebrales. Acá abajo ya no hay espacio intervertebral, es todo un mismo hueso. Y solo no afecta a nivel lateral, es solo ventral. Por eso en la lateral los espacios intervertebrales están conservados. Y lo último, esto es más raro de ver, casi nunca se ve, es el tema de núcleos de osificación.
Anatómicamente sabemos que los núcleos de osificación van a ser, en el caso de vértebras, los núcleos en los que las vértebras van a ir creciendo hasta alcanzar el desarrollo. Cualquier anomalía de tipo congénita en los núcleos de osificación puede producir este tipo de cosas en las radiografías. Para esto tienen que saber bien la anatomía del atlas y el axis, ¿sí? Que son las vértebras más distintas al resto. Acá hay un problema de osificación, ¿sí? Con pérdida del espacio intervertebral. Pero acá se ve una lesión ósea, ¿sí? O sea, no es que solo está comprimido el espacio, ¿sí? Aquí ven una rugosidad, acá ven engrosamiento del lateral de esta vértebra. Y esto se debe a un problema de un núcleo de osificación. Este núcleo se cerró antes de tiempo o se cerró de manera anómala. Y a veces encontramos estos pequeños osteofitos, ¿sí? El problema se presenta generalmente entre el atlas y el axis. Y estos osteofitos no son más que alteraciones del núcleo de osificación. Son pacientes que tienen inestabilidad, sobre todo en el cuello y en las extremidades superiores, o perdón, las anteriores. Sí, son animalitos que suben la grada y como que se tropiezan, se les dobla la pata así sin motivo, o la cabeza anda medio que les duele, la llevan a un lado, han descartado síndrome vestibular y a veces se encuentran este tipo de problemas en los núcleos de osificación entre el atlas y el axis. Para eso, repito, hay que conocer bien la anatomía de ambas vértebras. Y estos osteofitos son típicos. Acá. Evaluamos, esta es una subluxación, algunos dirán fractura, en las dos proyecciones, en el mismo lugar se ve la misma lesión. ¿Sí? Una luxofractura, y así tendrían que diagnosticarla, ¿no? No van a decir, tiene una luxofractura en la columna. No. Luxofractura entre qué vértebra y qué vértebra. Cuentan las vértebras. Y con desplazamiento ventrodorsal, es ventrodorsal, ¿no? O sea, una parte va hacia abajo y la otra parte quedó apuntando hacia arriba. Ese es el diagnóstico radiológico. Cuando diagnostiquen lesiones en columna, entonces, tienen que identificar las vértebras afectadas. No pueden decir tiene fractura de columna, o tiene una hernia de disco, o tiene una compresión vertebral. Entre qué vértebra y qué vértebra ven la lesión, así la tienen que reportar en una radiografía. Que un clínico nos diga, tiene fractura, perfecto. Pero un radiólogo no puede hacerlo. El radiólogo tiene que identificar las vértebras afectadas con qué lesión. Y acá nos dice estrechamiento entre la T13 y la L1. Acá. La última torácica y la primera lumbar. Esta es la primera lumbar. Se cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la última torácica. Esta es la primera lumbar. Ahí está el estrechamiento. Además de lo obvio, la revisión de todo lo que te salga en la radiografía también es importante. Si se diagnostica solo esto y esto no, se quedaron cortos como radiólogos. Cada vértebra debe ser evaluada. Y las discopatías. Sabemos que el estrechamiento de las vértebras, ¿sí? Son sugerentes de una discopatía. Pero en una radiografía como tal no la vamos a diagnosticar. O sea, por rayos X vamos a diagnosticar el estrechamiento del espacio intervertebral y por signología clínica nos podrá apuntar a una hernia de disco. Pero por radiografía como tal difícil hacerlo, a menos que usemos técnicas de contraste, ¿sí? Se puede usar tomografía, se puede usar resonancia magnética, que son más precisas para esto, pero si queremos hacerlo con rayos X, tendríamos que hacerlo con un medio de contraste a través de punciones. Metemos el medio de contraste, ¿sí? Generalmente se hace en la porción lumbar, a veces por necesidades se tiene que hacer en la porción cervical. Entonces el medio de contraste entra acá, en la médula, se dibuja como un tubito, ¿sí? Y acá vamos a ver la discopatía, o sea, la lesión de donde se deprime. Ahí tenemos la discopatía. Entonces, se puede hacer por rayos X si es contrastada.
Si no, simplemente el estrechamiento y por signología clínica podrán dar un diagnóstico presuntivo, ¿no? O un diagnóstico clínico. Entonces se llama mielografía la técnica en la que le ponemos contraste acá a la columna para poder evaluar las discopatías. Se puede hacer por punción cervical o por punción lumbar. Acá les pongo las diferencias entre unas y otras. El riesgo de lesión a nivel de médula, producir o sea, más daño que bienestar, es en la punción cervical. Es más riesgoso hacerlo que en la punción lumbar. Sin embargo, la técnica es más sencilla. Entonces, algunos prefieren correr el riesgo porque es más fácil hacerlo. Y otros prefieren complicarse un poquito porque el riesgo es casi nulo. ¿Ya? Y si vamos a hacer la obtención de líquidos céfalo-raquídeo para otro tipo de diagnósticos, es mejor hacerla a nivel cervical, pero sabemos que el riesgo es mayor. ¿Sí? Y otra ventaja de la punción lumbar, además de que el riesgo es menor, el riesgo de una lesión medular, es que el contraste se distribuye mejor, llega a más distancia. Entonces, es mejor aprender la técnica y no correr riesgos y tenemos mejor llegada a distancia del contraste. Y eso sería todo para la clase de hoy, sin descanso, porque estaba medio largo y si nos tomamos un descanso nos íbamos a extender un poquito más. Entonces, eso es. Bien, gracias, doctora. Al grupo envió una plaquita, si fuera tan gentil, en la opinión que tendría respecto de esta plaquita radiográfica. Ya, Es una mascotita Yorkie que está padeciendo un problema ya un tanto, si se quiere, recurrente con el problema bronquial, ¿no? ya, Problema bronquial. Ahí está en el grupo, está la plaquita. Por favor, si tuviera la gentileza de verla. claro que sí. A ver, mi apreciación. Primero está tomada la lateral en inspiración. Tenemos el lóbulo accesorio bastante visible, así que es una radiografía con los pulmones bastante llenos de aire. La podemos poner en el, Ah, para compartirla. mm, difícil porque estoy en el celular y la compu. Ah, Pero los compañeros tienen acceso a la placa igual en el grupo, ¿verdad? sí, tienen acceso. Entonces, si la Tienen la pueden mano. abrir y ahí yo se las voy describiendo en la lateral. Ok, está ¿Ya? bien, doctora. Vamos a abrir. Muy bien. Entonces, hay un triángulo radiolúcido caudal al corazón. Un triangulito. ¿Ya? Ese es el lóbulo accesorio del pulmón, ¿ya? Y ese es el que nos indica, después se los marco, ¿ya? Pero ese es el que nos indica si la placa fue tomada en inspiración o en expiración. En inspiración el pulmón está lleno y se ve el lóbulo accesorio. Entonces, esta es una radiografía que además de decirnos que está tomada en un momento idóneo de la respiración, nos permite realmente poder evaluar tanto la radioopacidad o radiolucidez de los pulmones, porque están llenos de aire, así que deberían ser bastante radiolúcidos, ¿ya? Y también nos permite evaluar lo que es la silueta cardíaca, porque tenemos el continente lo más grande posible, ¿sí? El continente sería la cavidad torácica. Entonces, ¿qué veo? Evidentemente hay un tema de radioopacidad generalizada, o sea, es un pulmón congestionado, es un pulmón que tiene mucho líquido. El líquido en este caso no está en los alvéolos, ¿sí? Por el patrón bronquial que tiene. ¿Cuál es el patrón bronquial? Son esas ramificaciones blancas que ustedes ven, todas esas ramificaciones que parecen como las extensiones de las neuronas, ¿verdad? O las ramas de un árbol. Esas blancas, esas ramificaciones blancas son los bronquios. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo en la radioopacidad es a nivel de intersticio. Son pulmones congestionados, pero por un tema bronquial. Ahora, acá los colegas que han sacado la radiografía nos han hecho el favor de medirnos el índice cardiovertebral. Está en 10.1.
Me dice que es un Yorkie. Creo que en Yorkie es tolerable hasta 10.5. ¿Ya? Entonces, no es una cardiomegalia generalizada. Lo que nos indica el índice cardiovertebral es esto, el tamaño general del corazón. Y viene por razas, hay una tabla que es por razas, y en este caso es 10.1, nos indica en la segunda radiografía, donde está la medida de la silueta cardíaca, y creo que hasta en Yorkies es hasta 10.5, o sea, como tolerable. Así que no tiene una cardiomegalia generalizada. Lo que sí tiene es una dilatación de lo que sería la aurícula derecha o el atrio derecho, porque en la ventrodorsal lo que vemos es que justamente al lado derecho hay un abombamiento, hay como una pelotita ahí en el corazón, ¿sí? En la silueta cardíaca, pero está en la parte superior del corazón y no en la inferior. Entonces no es el ventrículo el que está afectado, sino la aurícula. Tiene una dilatación, entonces, atrial derecha, tiene un patrón bronquial bastante marcado, tanto en la lateral como en la ventrodorsal, y es generalizado, o sea, está en todos los lóbulos izquierdos y todos los lóbulos derechos, los pulmonares. Ahora, ¿por qué un paciente que tiene dilatación del atrio puede presentar temas bronquiales? Es generalmente por un tema de edematización. Recordemos que el paciente cardíaco edematiza todo lo que puede, ¿sí? Edematiza bronquios, edematiza pulmón, hace ascitis, edematiza patas, edematiza todo lo que puede. Entonces, en este caso son pacientes que edematizan bronquios. Entonces, son pacientes que necesitan prácticamente vivir con algún tipo de diurético. Si la presión arterial no es alta, se puede manejar espironolactona nada más. Si es muy alta, además de la espironolactona, de manera recurrente o periódica puede usar diuréticos, una furosemida, por unos días, esto es de manera preventiva, y estos bronquios, si el animalito no tiene fiebre, entonces no es una bronquitis infecciosa, en este caso estaríamos hablando más de un tema de una bronquitis de tipo inflamatorio, y son pacientes que se manejan muy bien con corticoides inhalados, con salbutamol, ¿sí? Que es barato y un disparo en la mañana, un disparo en la tarde. Se agarra una botellita PET como esta, la cortan, ¿sí? Más o menos acá, a la mitad, y utilizan esta parte, digamos, ¿no? La cortan a la mitad, utilizan esta parte, y acá, con un cuchillito caliente, lo que hacen es adecuar la entrada del inhalador. El inhalador se compra en farmacia y tiene como un piquito. Entonces eso entra acá, lo acoplan ustedes, quemándolo un poquito y disparan allá adentro. El animalito respira dentro de lo que quedó en de la botella PET. Se hace una aerocámara. Si ustedes buscan en YouTube un tutorial de cómo hacerle una aerocámara casera a un perro, ahí van a tenerlo clarito. ¿Y ya? Yo en la veterinaria lo tengo uno porque tengo muchos pacientes con temas de bronquitis de origen cardiogénico, entonces les digo, compre el salbutamol, hágase esto, ya les muestro el dispositivo y les indico cómo ponérselo. La idea es que el animalito meta el hocico dentro de la botella, dentro de la aerocámara, se dispara ahí y una vez que se dispara, que se hace el disparo, el animalito respira unos 20 segundos dentro de la aerocámara. Y esto se hace una vez en la mañana, una vez en la noche, por 15 o 20 días y si sacan una radiografía de control se ve la diferencia. Realmente tiene un efecto local, no le va a afectar a los riñones, no le va a afectar al hígado, por más corticoide que sea, porque es un corticoide inhalado. Entonces se los trata más o menos como se trataría a un niño asmático, ¿no? Que tiene este problema por un tema más de alergias. Entonces va muy bien con el tema de corticoides inhalados, este tipo de bronquitis que en este paciente posiblemente se deba a una edematización, a la tendencia de hacer edemas en donde pueden, por un tema cardíaco. Y sí habría que chequearle la presión arterial a este perrito, porque comienzan con dilatación de aurícula derecha y evolucionan a dilatación de ventrículo derecho haciendo hipertensión pulmonar. Entonces, mientras mejor se controle la presión arterial, más lenta es esa evolución. Eso sería, Doc. Hasta ahí Gracias, le puedo ayudar. gracias, doctora. Muy gentil por el aporte. Muchísimas gracias.
Bien, se los voy a marcar un poquito, si puedo, esta misma noche, si no mañana, cuál es la aurícula derecha y dónde estamos viendo sobre todo el patrón bronquial, ¿ya? Perfecto. Ok, doctorita, muchas gracias. Bien, entonces con eso terminaríamos el día. Mañana vemos tórax ya más a detalle, justamente esto que nos pasó como un adelanto el doctor Sanginés, y vemos abdomen. Y con eso acabaríamos rayos X y empezamos la siguiente semana con ecografía. Perfecto. Muchas Muy gracias. bien, muy bien. Nos Gracias, vemos mañana doctora. Gracias, entonces. doctora. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas Hasta noches. mañana. Buenas noches, Hasta doctora. mañana, doctora. Buenas Mañana. noches, buenas noches.